Bueno, yo voy a hablar del rol del dolutegravir en niños, que como ha pasado en toda la medicina, no solo en infectología y no solo en VIH, siempre vamos algunos años después de la evidencia que aparece en adultos. Y como mostraron en el primer módulo, actualmente hay 2.7 millones de niños viviendo con VIH en el mundo, poco en comparación a los 38 millones de adultos, pero tiene una mortalidad mucho mayor que la de los adultos. Cada día se estima que mueren, o sea, que se diagnostican 850 niños nuevos y fallecen 301 niños. O sea, los números en mortalidad en niños, estos principalmente de África, son mucho más dramáticos que los de los adultos. Y además, otro estigma de los niños con VIH es que se estima que alrededor de 15 millones de niños, niñas o adolescentes, voy a hablar de niños para que se sientan todos incluidos, han perdido uno o ambos padres por VIH. Y si vemos, los casos nuevos van disminuyendo, pero estamos también, al igual que los adultos, no logrando las metas que se había propuesto la OMS. Y como mostraron también, el acceso a terapia en niños es también mucho más dramático que el acceso a terapia de los adultos. Aquí en ese círculo pueden ver niños viviendo con VIH que no están recibiendo su terapia, un 37% en amarillo los niños entre 0 y 4 años, un 23% los niños entre 5 y 9 años y un 40% de los niños, niñas y adolescentes entre 10 y 14 años no están recibiendo terapia. Y por lo tanto, obviamente la cascada, a mano derecha pueden ver arriba la cascada de niños y abajo la de los adultos, del 90-90-90, y obviamente es mucho peor en la población pediátrica, ya que el acceso a terapia es menor y por lo tanto eh, el diagnóstico es menor, el acceso a terapia es menor y el lograr el control virológico es menor al compararlo con adultos. Ahora, ¿cómo nos ha ido en Chile? Son pocos los niños, por eso que sabemos aquí 3 pediatras nomás. El Instituto de Salud Pública ha estudiado más de 5.000 niños y han resultado positivos, esto es el acumulado histórico 492. O sea, tenemos en la historia de Chile alrededor de 500 niños, niñas y adolescentes diagnosticados con VIH, de los cuales hoy día en centros pediátricos hay 198, más o menos 200. Han fallecido 100, sobre todo los primeros años que no había terapia, y los otros se han ido trasladando a centros de adultos. Pero si uno piensa, un niño VIH es una historia que todavía estamos escribiendo. Los primeros casos en Chile fueron en 1989, o sea, no tiene más de 40 años expuestos al virus. Y yo les quiero comentar 2 casos que son reales, que me tocó vivir. Uno fue un lactante de 2 meses, que era hijo de una madre VIH conocida, que recibió protocolo de prevención de transmisión vertical completo, y por lo tanto el riesgo esperado en ese niño era menos de 2%, ojalá menos de 1%, y al nacer tenía un recuento de linfocitos TSD4 normal. Recuerden que en adultos, en niños, los recuentos son mucho más altos, lo normal es sobre 1500. Pero la segunda PCR salió positiva, lo que habla más bien de transmisión al momento del parto y no durante la gestación. Y los niños parten con cargas virales en general bien altas. Este niño tenía cargas millonarias y una geno que por supuesto que la recibimos después, pero tenía la K103M. Entonces uno dice, ¿qué opciones terapéuticas tenemos en este niño que tiene 2 meses para tratarlo ya? Tenemos pocas presentaciones pediátricas, hay pocas presentaciones pediátricas en el mundo y en Chile menos todavía. En rojo tengo las que no están en Chile. ¿Qué tenemos en jarabe? Que es lo que puede recibir un niño de 2 meses: sidudina, lamivudina, vacavir, nevirapina y lopinavir, ritonavir. También existe darunavir, que no está en Chile, y hay formulaciones de comprimidos dispersables que se pueden dar también en niños pequeños, que ninguno de ellos los tenemos disponibles en Chile. Raltegravir, dolutegravir y algunos coformulados ya aparecieron en presentación pediátrica dispersable. Entonces, ¿qué dicen las recomendaciones de esquema? No sé si alcanzan a ver ahí. Los backbones siguen siendo lo que ustedes encuentran como pecado mortal: sidobudina, lamivudina.
¿Por qué nos gusta tanto la acidobudina? Porque cruza la barrera hematoencefálica y esto es un cerebro que está en desarrollo. Entonces, sobre todo cuando hay compromisos, manifestaciones del sistema nervioso central, nos gusta la acidobudina, vigilamos su toxicidad y además es una droga más potente que la alternativa que tenemos de backbone, que es el abacavir, cuando partimos con cargas virales tan altas. Pero de tercera droga, la droga que hoy día se recomienda en la OMS, las guías británicas, las guías americanas, van a depender un poco de la edad, de acuerdo a su autorización, y las opciones que tenemos de tercera droga son lopinavir, ritonavir, que lo podemos ocupar a partir de las 42 semanas postgestacional, que los invito a que lo prueben alguna vez, porque es realmente asqueroso de sabor. Tenemos nevirapina, raltegravir, que no lo tenemos en Chile, y hoy día todas las guías recomiendan como opción de primera opción como tercera droga a partir de las 4 semanas de vida el dolutegravir. Y este es otro caso que me sacó canas, que fueron unos gemelos de 4 meses, hijos de una madre haitiana con un embarazo controlado, con 2 test de VIH negativos durante la gestación, el segundo incluso, al momento del parto, pero su pareja era positivo y no sabemos si se infectó muy cercano al parto o postparto, pero estos niños en el fondo se hospitalizaron a los 4 meses por neumonía y ahí detectamos que tenían trombocitopenia, hepatitis y un retraso del desarrollo psicomotor. Le diagnosticamos una sepsis por citomegalovirus y ahí confirmamos la infección por VIH en ambos y a la madre que da la sensación de que su prima infección era reciente porque tenía CD4 muy adecuados, pero el padre tenía CD4 de 50. Y partieron con linfocitos T de 55, siendo normal a esa edad más de 1500, o sea, es muy bajo, y también cargas millonarias. Con ellos partimos terapia con acidobudina, lamivudina y lopinavir-rito, porque nos pareció que era el esquema más potente en ellos, y además porque tenían compromiso del sistema nervioso central. Y mejorando los CD4, estos niños se habían vacunado al nacer, ambos en un control con una adenopatía axilar grande, le hicimos estudio de diseminación y tenían una BCG diseminada. Lo cual nos genera todo un desafío de interacciones farmacológicas con el lopinavir-ritonavir, con la rifampicina. Además eran niños que tenían múltiples otras complicaciones respiratorias, entonces requerían corticoides, que también interacciona con el lopinavir-ritonavir. Estaban todavía con cargas virales altas, así que uno tenía susto de dejar nevirapina como tercera droga. Y aquí es cuando uno dice, ¿por qué no tenemos el dolutegravir pediátrico en Chile? Ya, entonces como resumen de los backbones, en general seguimos ocupando acidobudina o abacavir y de segunda droga la amibudina. El tenofovir se puede ocupar en niños más grandes. Y de resumen de tercera droga va a depender de la edad. Desde recién nacido podemos ocupar lopinavir, ritonavir y raltegravir, pero desde las 4 semanas de vida ya está autorizado y recomendado y como primera opción terapéutica el dolutegravir. Ahora, ¿qué evidencia tenemos de dolutegravir? Vamos varios años después que los adultos. Yo cuando puse dolutegravir en niños en PubMed, si se fijan, el pic de presentaciones de publicaciones fue el año 2022. Y yo creo que el de adultos debe haber sido como 5 años antes el pic de publicaciones al respecto. Y les quiero compartir 3 como grandes líneas de investigación que siguen en curso para mostrarles la evidencia del uso de dolutegravir en niños. Está el estudio DISEI que se hizo en niños naive y en niños también experimentados. Están los estudios de IMPACT y el estudio de Torpedo, que vamos a comentar brevemente cada uno. El estudio Odisei lo que comparó fue dolutegravir versus Standard of Care, que era principalmente esquemas basados con efavirenz como tercera droga. Fue un estudio fase 2 y 3 randomizado, abierto, multicéntrico, que el objetivo primario era la supresión virológica a la semana 96, pero después la alargaron a la 144. Y tenía estas 2 ramas, el A, que eran niños con su primera línea de terapia, y el B, que estaban niños con su segunda línea de terapia. Se enrolaron alrededor de 700 niños en total en estos 4 grupos. Y
que primero demostró, demostró no solo no inferioridad, sino que incluso demostró superioridad versus el standard of care, tanto en el grupo naive como en el grupo que está con segunda línea de terapia. Y también mostró un patrón de seguridad bastante favorable si comparamos al dolutegravir versus standard of care abajo, en cuanto a reacciones adversas serias, no serias, a requerir cambios de terapia. Y lo que sí se ve en el fondo es un cambio más rápido con uso de inhibidores de integrasa, baja más rápidamente la carga viral que con el standard of care. Así que en cuanto a eficacia clínica y seguridad, bastante bien. También en cuanto a la recuperación inmune, aquí no hubo tanta diferencia entre la rama de con dolutegravir versus sin dolutegravir. Ahí en negro es la rama con dolutegravir y en rojo la rama con standard of care, que es principalmente Favirenz. Pero a la semana 45-96, la recuperación del CD4 en absoluto y porcentaje en relación al bazar fueron similares en ambas ramas. Y en cuanto a ganancia de peso, se observó entre ambos grupos una pequeña ganancia de peso, pero no significativa respecto al basal, en peso, talla e índice de masa corporal. Y este gap de peso mayor para la rama de dolutegravir, después a los 12 meses, la verdad es que ambos grupos se equipararon, ¿ya? También hay una cohorte publicada de Francia que los han ido migrando a todos a dolutegravir, en una cohorte de 147 pacientes que no observaron aumento de peso. Nosotros tenemos ganas de hacerlo, que nos ha pasado en Chile, pero el gran problema es que nosotros los hemos migrado desde que partió la pandemia, y están todos los niños más obesos, entonces tenemos un factor confundente ahí que va a ser difícil de analizar si esto es el dolutegravir o es el efecto de la pandemia. Y dentro del estudio Odisea hay un artículo publicado también por la Anturcoa, que es de Inglaterra, del NHS, pero estos estudios se hicieron todos en África, que tuvieron un subgrupo de 37 niños con coinfección con tuberculosis, y que compararon la primera imagen es dolutegravir dispersable 25 miligramos, la segunda es dolutegravir recubierto, y el tercero es dolutegravir ya de adulto, y compararon en el fondo dando 1 versus 2 dosis al día, y demostraron lo que ya se sabía en adulto, que dolutegravir 2 veces al día es en el fondo seguro y eficaz para contrarrestar el efecto inductor de la rifampicina, y en el fondo podría ser una opción de terapia en niños con tuberculosis, que antes nosotros los teníamos que migrar a Favirenz. Entonces, en resumen, este estudio que se publicó finalmente el 2022, que para nosotros los pediatras fue como por fin teníamos una evidencia que la sospechábamos, pero finalmente demostró la no inferioridad en falla virológica y además en seguridad en efectos adversos, comparando esquemas basados en dolutegravir versus standard of care. Y por último, el último artículo que salió el año pasado, porque los primeros estudios se hicieron con niños a partir de los 14 kilos y fueron a evaluar, un estudio para evaluar farmacocinética, farmacodinámica y seguridad en niños bajo los 14 kilos, hasta niños desde las 4 semanas de vida o los 3 kilos de peso, y ocuparon los rangos de dosificación que recomienda la OMS, que son como por rango de peso, no es dosis por kilo, sino que es rango de peso, y lograron niveles adecuados a mano derecha en ese gráfico, en todos los grupos, de acuerdo ahí según el rango de peso y la dosis que se dio. En el único grupo que no lograron un adecuado nivel es la línea roja de más abajo, que es los que ocuparon dolutegravir tabletas recubiertas, no las dispersables, en niños menores de 20 kilos, y por lo tanto ellos recomiendan en los menores de 20 kilos ocupar presentación dispersable, probablemente debe tener que ver con la biodisponibilidad y absorción. Y Fernando me está sintiendo, así que... Y el otro grande estudio que está apoyando el uso de dolutegravir, que tiene varias publicaciones, pero aquí lo que yo les quiero mostrar es
el uso de un coformulado pediátrico. Este es el estudio IMPACT, que fue un estudio fase 3 multicéntrico que buscó la dosis y la seguridad de un coformulado de dolutegravir, abacavir y lamivudina en una presentación pediátrica dispersable. Es un grupo, si se fijan, miren, un N35, nos cuesta encontrar hoy día estudios con niños más grandes. Y vio en el fondo lo que demostró este estudio es que es también una opción terapéutica a partir de los 6 kilos. ¿Ya? Y de hecho, después de este estudio, la FDA en marzo del año pasado lo aprobó a partir de los 10 kilos, ya hasta los 25 kilos, voy a decir un nombre comercial, un Triumeq pediátrico, ya que todavía no está en Chile, pero que también nos trae esperanza de tener un coformulado en niños a los 10 kilos, para los que no son pediatras, un niño de 1 año, más o menos. Entonces, versus tomar 3 jarabes cada 12 horas. O sea, imagínense lo que significa darle un coformulado una vez al día que lo tienen que disolver versus 3 jarabes AM y 3 jarabes PM. Y por último, la otra línea como de investigación que apoya mucho es el torpedo, que es un estudio que lo que busca es ver la transición a dolutegravir, y es un estudio que lo que quiere ver es como la aceptabilidad tanto del equipo de salud como de los pacientes, ¿ya? Y en este estudio que se hizo una medición basal, se hizo encuestas y focus groups al mes, a los 6 meses y a los 2 meses, tanto los profesionales de salud que estaban a cargo de pacientes con VIH como a sus padres o cuidadores, y se hizo se me olvidaron esas banderas de qué países eran, pero 3 países de África. Y primero, si vemos cuál fue cómo lo vieron los funcionarios de salud, y aquí en el fondo principalmente químicos farmacéuticos, ¿qué vieron, cuál es la impresión que tuvieron ellos en cuanto al sabor, efectos adversos, el número de pastillas, la facilidad para administrarlo, indicarlo, y de almacenarlo? En el fondo, la gran mayoría pone better, mejor. O sea, les encantó a los QF que el uso de dolutegravir. Y si vemos, si ellos creen que han observado efectos adversos en algunos de los pacientes, son muy menores. Ahí vemos en la segunda y tercera barra problemas para dormir, ansiedad, y en la penúltima barra, un poco parecido a los adultos, tal vez también, esta es una encuesta, no es algo objetivo, así que pueden estar sugestionados, que observaron un aumento en el apetito en sus pacientes. Y el grupo Torpedo, que todavía este estudio también sigue todavía en curso, en cuanto a la visión de los padres cuidadores, también muy favorable en cuanto al sabor, a la vía de administración, a la facilidad para administrarlo y a los efectos adversos. En azul ahí eso es muy favorable. Y cuando les preguntan, ¿usted prefiere un régimen basado en dolutegravir versus otro? La barra abajo en azul, todos los padres cuidadores prefieren dolutegravir, un esquema basado en dolutegravir. Y cuando les preguntaron los efectos adversos a los padres, ellos reportaron en un porcentaje chico hiperactividad, y también ellos observaron un aumento en el apetito. Ahora, esta es la dosificación del dolutegravir, que obviamente no es para que se la sepan, pero no es fácil. Y lo que yo les quiero mostrar de esta diapositiva, que es un concepto muy, muy importante, por eso lo puse en rojo, es que el dolutegravir de adulto versus el dolutegravir en presentación pediátrica, que hay comprimidos dispersables de 5, 10 y 20 miligramos, no son bioequivalentes ni intercambiables. O sea, uno no puede, una dosis del que te dice la guía de adulto no es equivalente a la presentación pediátrica, son bien distintos. Si uno tuviera que ocupar una presentación de adulto para un niño, lo que se vio es que el equivalente es por 1.7 más o menos. Y el problema en Chile, y me encanta que esté aquí el doctor Leonardo Chanqueo, es que no lo tenemos disponible, y para nosotros como pediatras de verdad que hay escenarios en que es dramático no tenerlo. O sea, tener como tercera opción en niños pequeños solo lopinavir, ritonavir o nevirapina nos deja de armas de brazos bastante amarrados.
El dolutegravir comprimido adulto se puede ocupar a partir de los 20 kilos y lo estamos ocupando, es una pastilla que es pequeña, así que los niños la logran delutir, incluso se puede moler. El coformulado abacavir, la lamivudina, dolutegravir se puede ocupar a partir de los 25 kilos y el coformulado el TLD se puede ocupar a partir de los 35 kilos. Entonces, en el MinSal dicen que hay solo 8 niños que están ocupando dolutegravir y que nosotros estamos haciendo un problema donde no hay un problema, pero claro, hay 8 niños que están con dolutegravir en una presentación que no corresponde a la que deberían estar recibiendo, pero si nosotros pensamos que el dolutegravir es la primera opción terapéutica como tercera droga en todas las guías, OMS, Británica, Reino Unido, y vemos la cohorte chilena, tenemos 70 niños candidatos a estar con dolutegravir, calculando los que son bajo 20 kilos en el fondo, porque ya sobre 20 kilos me puedo pasar al dolutegravir de adulto. Más o menos 80 niños serían candidatos a ocupar dolutegravir en una presentación pediátrica. Y una de la experiencia en Chile, una de las cosas positivas que trajo la pandemia, cuando nos fuimos al lockdown, el comité experto asesor del cual yo formo parte del 2020, empezamos a hacer reuniones a través de teleconferencia, o sea, por Zoom o Teams, y nos propusimos pasar visita a todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Acá centro de referencia que tenían pacientes VIH pediátricos. Otra excelentísima noticia que pasó en la pandemia fue que logramos la incorporación fija a este equipo experto asesor a un químico farmacéutico clínico, que es Fernando, y a un infectólogo adulto, que es el doctor Chanqueo, que la verdad es que para nosotros fue un tremendo aporte porque yo tengo 22 pacientes VIH en mi centro y soy el segundo centro con más pacientes VIH. Entonces, lograr expertise en terapias de segunda línea de fracaso es muy difícil para los pediatras. En esa visita que hicimos a lo largo de Chile, que vimos además gran disparidad entre los distintos centros. Nos tocaba un hospital de Ovalle, que era un pediatra, que no era infectólogo, que tenía 2 pacientes, que cuando nos presentaba a sus pacientes nos mostraba que llevaba 3 años con cargas virales de 2.000, 3.000. Solo mirábamos como, ¿y? ¿No se te ocurrió la ajeno? No sé. Entonces yo creo que esta medida a mí me tiene muy contenta porque creo que generó una equidad en el manejo de los pacientes pediátricos a lo largo de todo Chile, porque es difícil para un pediatra que tiene 1, 2, 3 pacientes ser experto y manejarlo bien. Revisamos los esquemas de todos los niños, niñas y adolescentes con VIH y tuvimos, yo creo que un gran cambio en las terapias y logramos simplificación de esquema en casi todos los adolescentes. Entonces ustedes van a empezar ahora a recibir pacientes con coformulados en vez de todavía con 3 jarabes cada 12 horas todavía. Así que ya a lo mejor se están dando cuenta que los adolescentes que lo estamos trasladando están con terapias más parecidas a las que ocupan en adultos. Y ya el año pasado, de hecho, partimos la segunda visita y la idea es cada 2 años ir viendo cómo están cada uno de los centros pediátricos. Y aquí les quiero mostrar los esquemas que tenemos por edad. En gris están los pacientes que tienen menores de 10 años que están con dolutegravir en su esquema, que si lo sumamos son 8, es poquitito. Pero, como les comenté antes, hay 70 menores de 10 años que son candidatos a usar dolutegravir como primera opción, dado su eficacia clínica y seguridad y facilidad de la administración como primera línea. Y esos 8 pacientes están recibiendo una presentación de adultos por ejemplo, a veces les corresponde 40 miligramos y el comprimido es de 50. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos el papelillo. Entonces, aunque sean 8, le estamos dando una presentación que no es la adecuada para su edad. Y en los adolescentes que están en control en centro pediátrico, que son en general los que son de transmisión vertical, porque la mayoría de los adolescentes que adquieren la infección después por vía horizontal entran a un centro adulto. Ahí están todos los esquemas que tenemos, son 128 adolescentes y 80 están con esquemas
coformulado una pastilla una vez al día. Así que yo creo que esto es un gran logro de cómo hemos avanzado en las terapias en los niños. Y hay 10 además que tienen dolutegravir dentro de su esquema, pero no en forma coformulada. Así que como conclusiones, voy a ser la única que va a estar dentro del tiempo. El dolutegravir en pediatría ha demostrado ser clínicamente superior. Además, no comenté yo, pero estábamos viendo y ustedes ven un aumento de la resistencia a los no análogos nucleósidos, y nosotros ya lo estamos viendo en las genos basales de los niños que vienen con mutaciones a los no análogos, y ahí nos dejan al tiro sin la opción de ocupar nevirapina ni efavirenz. Además tiene la ventaja de la alta barrera genética, mucho mayor que la de la nevirapina. Por otro lado, tiene la ventaja de la tolerabilidad. Se ha visto un mejor perfil de efecto adverso y tolerancia que el lopinavir ritonavir, que sería como la otra tercera opción potente como antiviral. Incluso en el estudio IMPACT, ningún niño requirió descontinuar el dolutegravir dispersable por toxicidad o por intolerancia. Y además favorece la adherencia. O sea, ustedes no saben la alegría que le da a una mamá cuando uno le dice, mira, vamos a pasar de 3 jarabes 2 veces al día, que le dan 18 ml de uno, 13 ml del otro, 7 ml del otro, a un comprimido una vez al día. Y que yo le digo, ojalá que esta sea su terapia para toda la vida cuando pase adulto también. El dolutegravir dispersable se disuelve fácilmente en agua, tiene un buen sabor, sabor a frutilla. Así que yo creo que hay bastante evidencia en que ojalá lo logremos incorporar. Así que para finalizar, mensajes clave: deberíamos de migrar de esquemas basados en no análogos a dolutegravir. Partirlo de niños que los diagnosticamos a las 4 semanas de vida. Es muy raro que nosotros tengamos un niño diagnosticado antes de las 4 semanas de vida, porque la primera PCR se demora 3 semanas en llegarnos, así que esas 4 semanas está perfecto. Y los regímenes entonces basados en dolutegravir ofrecen una serie de ventajas para el tratamiento de niños que viven con VIH: ser mejor en la prevención del fracaso virológico, una vez al día, buen perfil de seguridad, conserva su potencia aún en bajas dosis, tiene pocas interacciones farmacológicas, incluso ya hay estudios en niños cada 12 horas con rifampicina. Y así que yo creo que, así como el doctor Beltrán dijo que esto no era solo de mostrar la evidencia, sino que también plantearnos desafíos, ojalá logremos avanzar e incorporar dolutegravir en formulación pediátrica a la canasta de Chile. Pero les tengo una buena noticia, porque yo mandé un mail hace poco y vamos a trabajar para obtenerlo a través del fondo de la rotatorio de la PAO. Eso esperemos, al menos hay una luz de que por algún lado. Es difícil un medicamento para 70 niños, cuando te dicen cuál es el N que lo va a recibir, es difícil, pero esperemos que por ahí logremos acceder a este fármaco. Eso, muchas gracias.